Nos encontramos el día de hoy con la doctora Austria. Un gusto y un placer poder entrevistarla. El tema a tratar será la prisión preventiva oficiosa. Si tiene algo que decir o podemos iniciar de una vez. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por considerarme. Tengo entendido que son alumnos de primer semestre, así que pues vamos a tratar de desentrañar un poco estas situaciones que se dan al día a día y bueno, pues es un placer. Adelante. Muchas gracias. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es una medida cautelar? Ok, dentro del sistema acusatorio penal, que es la forma en la que se hace todo un procedimiento para poder investigar y acusar y tratar de responsabilizar a una persona de algún hecho delictivo que haya cometido, en muchas ocasiones se necesita asegurar que el sujeto no se va a sustraer de la justicia, como a veces sucede, o necesitamos asegurar que a las víctimas no les suceda nada al acusar de frente a alguien, o necesitamos también cuidar algunos testigos que son clave para esa acusación. Entonces, bajo esos tres objetivos, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se pueden utilizar medidas cautelares, que son medidas de cuidado, como su nombre lo indicaría, y es el cuidar que con estos tres fines de proteger a la víctima, proteger a los testigos y asegurarnos de que no se sustraiga de la acción, se le pueden imponer todas las que señale el Código Nacional. Ok, muchas gracias, maestra. La segunda pregunta sería, ¿nos podría definir qué es la prisión preventiva oficiosa? Sí, bueno, la prisión preventiva oficiosa es la última de todas las medidas cautelares que contempla nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué digo que es la última? Porque existe todo un catálogo para que las personas que gozan del principio de presunción de inocencia no sean privados de su libertad. Todos sabemos que cuando una persona es acusada o es señalada, mejor dicho, por alguien que cometió algún tipo de hecho, lo primero que la gente quiere es pues, que se vaya a la cárcel, ¿no? Porque ellos están seguros de que esa persona fue la responsable. En este caso nosotros, a través de la Constitución, tenemos como un enlistado, por así decir, de algunos delitos que se consideran graves por el bien jurídico que se tutela, es decir, por lo que protege el Estado, y que de manera automática, porque eso podría serlo de oficio, los meten a prisión preventiva, es decir, es guardarlos en prisión, es privarlos de su libertad, es de manera preventiva porque no sabemos si son los responsables, pero todo indica hasta el momento que sí, y es de oficio porque no tiene que justificar la autoridad de la policía o del Ministerio Público absolutamente nada más que se realizó el hecho que la ley señala como delito y que ese delito se encuentra dentro de ese catálogo conforme lo dice la Constitución. Por eso se llama prisión preventiva oficiosa. Es una medida cautelar que, bueno, pues existen muchos criterios al respecto en contra, sobre todo porque causa ruido esta parte de oficiosa, que significa que sin mayor justificante, por mero trámite, pasas a ser privado de tu libertad. Claro que sí, como usted lo menciona bien, hace ruido en fechas actuales y esto nos aborda la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted sobre lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia respecto a la prisión preventiva oficiosa? Bueno, lo que pasa es que creo yo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía precisamente calculado que estaba llegando un asunto para ser resuelto en la Corte Interamericana, concretamente el de dos personas que fueron acusadas de homicidio, que es un delito grave en nuestro país, y que pasaron 17 años en la cárcel, claro, en el sistema anterior, pero pasaron 17 años privados de su libertad sin que tuvieran una sentencia en contra. Entonces, como ya ha habido antecedentes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, supongo que en esta ocasión la Suprema Corte dijo, bueno, antes de que vengan y nos digan que eso está mal, vamos a pronunciarnos al respecto de este concepto.
Y bueno, pues como tal y como sucedió, pues la Corte Interamericana falló en contra del Estado mexicano por ese caso que estuvieron, imagínense, 17 años, dos personas, bueno, no son las únicas, hay muchísimas más, en mayor o menor medida que han estado privados de su libertad sin que se tenga una sentencia que los encuentre como responsables de los hechos. Eso es obviamente una violación a los derechos humanos. Sí, por supuesto, porque el principio de la prisión preventiva oficiosa ataca el principio de presunción de inocencia. Una vez que a ti te ven detrás de unos barrotes, la percepción de la sociedad cambia y te ven como una persona culpable. Imaginemos que ahorita salimos aquí de la facultad y hay una persona que está tirada y llega una patrulla. Y en esa patrulla a esa persona la sujetan y la meten a los asientos traseros de la patrulla y empieza a circular la patrulla aquí. Toda la gente va a pensar que esa persona está detenida. ¿Por qué? Porque va en el asiento de atrás de la patrulla. Pero lo que no saben es que esa persona se cayó, se lastimó y no quieren esperar una ambulancia. Consideran que su herida es muy grave y la van a trasladar al hospital. Entonces, esa presunción de inocencia del que todos gozamos se ve mermado en algún momento cuando tenemos una intervención como tal de la autoridad. Si un simple raid que te dé un policía de un punto a otro te presume como alguien que cometió un ilícito, alguien que te vea en la patrulla, imagínate, alguien que sepa que estuviste en una cárcel privado de tu libertad, pues ya se asume con que eres una persona que cometió algún delito, ¿no? Claro que sí. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Usted considera que la prisión preventiva oficiosa es un retroceso en el avance jurisprudencial en el reconocimiento de los derechos humanos? No, lo que pasa es que esto del tema de los derechos humanos en México se viene desarrollando desde el 2011 para acá. Si bien es cierto, en 2008 cambia el sistema acusatorio, del sistema mixto al sistema acusatorio, lo es porque precisamente venía habiendo un antecedente de distintos casos de la Corte Interamericana en donde el Estado mexicano estaba fallando en la impartición de la justicia. Digamos que en México cambia primero en forma o en papel el sistema acusatorio, ¿no? Y después viene en 2011 y nos reconoce a los derechos humanos. Pero antes nuestra Constitución decía otorgo los siguientes derechos. Y es muy distinto decir otorgar que reconocer. ¿Qué es lo que sucede? México políticamente se vio muy reacio para que se entendieran y se aceptaran los derechos humanos en sí. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, tiene usted derecho a una alimentación sana, el gobierno entiende que te tiene que dar de comer. Tienes derecho a una vivienda digna. El gobierno entiende, o la gente entiende en general, que tienes derecho de formarte en lugar y te van a dar una casa. Situación que no es así. El Estado te debe de dar las facilidades para que por ciertos medios o ciertos protocolos puedas llegar a obtener alguna situación, ¿no? Entonces, como tenemos todavía tanta confusión al respecto, creemos que lo que hay ahorita va en retroceso. Creo yo que es un crecimiento a la par. ¿Por qué? Porque, insisto, hubo 7 condenas al Estado mexicano antes del 2008, que de esas 7, 6 eran en materia penal, en materia de tortura, desaparición forzada, de que los ministerios públicos no escuchaban a los ofendidos o a las víctimas, que no les creían, entonces, o que retrasaban algunas actuaciones, y eso pues tenía como consecuencia la pérdida de pruebas y de situaciones que podían hacer que una persona pues pudiera ser responsable de un delito. Entonces pareciera que vamos al revés y no, lo que pasa es que primero hubo el cambio en materia penal y después hubo el cambio o un reconocimiento o una forma del Estado decir, ahora sí como decía Derbez, ya nos exhibiste, ¿no? O sea, ya me condenaste tantas veces y no termino de entenderlo, entonces necesito cambiarlo. Hubo muchos activistas que trabajaron para que la reforma de derechos humanos se hiciera realidad y que estuviera en la Constitución. Creo que todo va avanzando a la par y que no debemos abusar tampoco de los derechos humanos porque yo decía hoy en la mañana en una clase, el que tú tengas derecho a algo no implica que lo puedas
exigir de la peor manera, ¿no? Yo tengo el derecho a expresarme libremente y entonces llego hablando con groserías al salón. Entonces se está malinterpretando esas libertades en los derechos, ¿no? Ya como última pregunta finalizatoria, ¿usted considera que la Suprema Corte de Justicia debe tomarse atribuciones metaconstitucionales para declarar anticonstitucional la Constitución? Bueno, lo que pasa es que lo que a nosotros nos habían enseñado, y digo a nosotros de mi generación para atrás, es que, bueno, y no se ha perdido, es que el amparo, el juicio de amparo, que es un recurso que tenemos para hacer valer nuestros derechos y para que cualquier autoridad pueda respetar esos derechos y hacerlos valer, nos lo han puesto como que solamente algunas personas pueden decir si eso está bien o está mal, y a través del juicio de amparo nos decían, es relativo, tiene el principio de relatividad. Si tú interpusiste un amparo en contra de una tenencia vehicular, a ti vamos a pensar, te van a conceder ese amparo. Y el que está en la misma situación, de hecho, llega y presenta su demanda de amparo ante otro juez, y ese juez considera que no lo debe de dar. Entonces, bajo la misma circunstancia, dos personas están teniendo resultados opuestos. Entonces, yo considero que como órgano supremo, visto desde una visión doctrinaria y en pro de derechos humanos, por supuesto que la Suprema Corte debería de pronunciarse más allá de la Constitución, en el sentido de que, bueno, la Constitución fue hecha, bueno, más bien modificada en 2017, retoma mucho de la de 1857, y considero que los ministros han tenido una evolución en cuanto a sus dictámenes, en cuanto a sus resoluciones, porque están trabajando a la par de que están sucediendo los hechos. México es de una tradición positivista y estamos trasladándonos a algo contrario, a algo a que nos estamos adelantando gracias a estos derechos humanos. ¿Por qué sí podría la Suprema Corte? Bueno, pues porque es el órgano más especializado del país para hacerlo y es el más autorizado, por así decirlo. El problema sería también visto desde un punto de vista de la teoría política, en donde tenemos los poderes del Estado que guardan un equilibrio. Entonces, si los ministros de la Suprema Corte pudieran manifestarse de esa manera, están dejando a un lado al poder legislativo y por supuesto al ejecutivo. Y creo que por ahí va la situación, porque bueno, salieron spots de López Obrador y de feministas y de activistas de otros temas diciendo que estaba mal que se quitara la prisión preventiva oficiosa. Desde mi particular punto de vista, en este caso, es importante que se mantenga la postura de la Suprema Corte, que no se haga de oficio, porque eso también vulnera nuestros artículos 14 y 16 constitucionales que señalan del debido proceso y que todo acto de molestia debe estar fundado y motivado. Entonces, no porque en otro apartado diga que algo es de oficio, como el quitarte tu libertad, no deja de ser una responsabilidad para la autoridad justificar con motivos y con fundamento por qué te van a privar de la libertad. Entonces es un sí y no, dependerá de cada caso concreto. Claro. Y ya por última pregunta, ahora sí, ¿qué propondría usted para mejorar la eficiencia y eficacia de esta medida cautelar, y qué es lo que considera que requiere el sistema penal mexicano? Híjole. Bueno, me quedo con la segunda pregunta porque ya se me borró la primera, pero ¿qué es lo que necesita el sistema? Necesita gente que tenga buenas prácticas, que no tenga compromisos, que no practique la corrupción, y eso es bien complicado. Se necesita que jóvenes como ustedes aprendan mejor el derecho para que cuando tengan que ir a litigar no tengan que sobajarse a dar un dinero o hacer algo, dejar de hacer algo porque ustedes no supieron estudiar desde la facultad y exigir lo que les corresponde para ustedes o para sus representados,
¿sí? Entonces, lo que yo creo que hace falta es que ustedes vengan con mayor empuje, con mayor compromiso para lo que es el valor de la justicia y que hagan su trabajo, como lo tienen que hacer, cuando lo tienen que hacer y de la forma en que lo tienen que hacer. Esa sería la última. Y la penúltima que me decías... ¿Qué propondría usted para mejorar la eficiencia y eficacia de esta medida cautelar? Ok, yo le quitaría eso de oficio. Diría que la medida cautelar para los delitos graves puede llegar a ser prisión preventiva. Y solicitaría que todas las autoridades que la quisieran utilizar o las personas que las quieran utilizar funden y motiven su actuar dentro de los parámetros que haya en la ley. Bueno, pues así concluiríamos esta entrevista. Si no hay nada más que agregar por parte de la docente, esto sería todo. Pues muchas gracias, chicos, y bueno, pues bienvenidos a la Facultad de Derecho y échenle muchas ganas y aprendan mucho para que no tengan ustedes que doblar las manos ante nadie, porque ustedes van a ser los futuros abogados y yo no quiero encontrarme alumnos después que estén haciendo cosas indebidas. Muchas gracias, maestra, por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.